Gracias por la invitación a Radio Panamericana. Es un gusto compartir hoy el programa con Elizabeth Reyes, a quien también tengo enorme cariño, aprecio, y conocer a la senadora Ana María es la primera vez que estamos juntas acá. Me voy a ir más allá de tu pregunta, estimado Oscar, porque sinceramente después de 15 años de gobierno donde los temas estructurales de la economía no se resolvieron, la bonanza era lo que se veía, pero no se aplicó un modelo que solucionara los problemas estructurales del país, ni siquiera merita comentar la opinión del señor Evo Morales, porque sinceramente no hizo lo que tenía que hacer en tantos años y ahora cree que va a recomendar lo que se debe hacer. Así que no amerita. Y creo que podríamos tomarnos muchos minutos para fortalecer lo que acaba de decir Elizabeth Reyes en un detalle que ha mencionado. Se habla de la baja de las reservas internacionales, alarmante, de más de 15,000 millones en el 2014. Estamos como en 3,500, pero solamente algo más de 300 son divisas. Ahí viene el tema de la llamada ley del oro, que en realidad es algo mucho más complejo de eso, y que nos está planteando la posibilidad de monetizar el oro. Creo que nadie se opone a que el Estado pueda comprar oro. La pregunta es, ¿por qué habría que autorizarle al Estado a vender el oro que tenemos en las reservas? No creo que es el gran cuestionamiento a esa ley. Hay algunas otras medidas como las vinculadas al cambio del dólar, el mercado paralelo del que se está hablando y que no ha dado buenos resultados en otros países. Hay que hacer análisis comparativo, ¿no? Que parece ser otro de los errores fundamentales del gobierno en política económica. La deuda externa está alrededor de 15,000 millones de dólares. Se habla solamente de la desembolsada, supera en mucho la deuda ya contratada, aprobada a partir de leyes. Y no se sabe con estricta precisión cuánto está la deuda interna. De cualquier manera, estamos en déficit. Tenemos muchos más gastos de los que podemos solventar. Un Estado que ha crecido de manera monumental, 5 veces más grande o 10 veces más grande en algunas áreas, en términos de la cantidad de recursos humanos que hoy se solventan. Al otro lado, se acaban las reservas de gas. El último informe oficial, que no era una certificación de reservas, sino un informe, no es lo mismo, fue del 2013. No se ha vuelto a hacer, a pesar de que Morales aprobó una ley en la que decía que todos los marzos debería haber la certificación de reservas. No creo que este marzo sea distinto, porque se está acabando el gas. Eso ya lo sabemos hace varios años. Se ha hablado de un periodo ya crítico entre 2023 y 2025. No se ha explorado, también lo sabemos, y se le está poniendo toda la atención en el litio. Y viene el tema del litio y vienen las denuncias de corrupción, tráfico de influencias, no sé bien qué, al hijo del presidente. Se ha hablado de que se está pidiendo 3,000 millones de dólares por adelanto a las concesiones. Hay denuncias de la participación de la esposa de Guanacuni en alguna empresa china que estaba con... Es decir, se nos está acabando el gas. Se pone la atención en el litio y antes de que se empiece a explotar el litio ya hay varias denuncias de irregularidades y corrupción. Eso creo que es muy alarmante para la población boliviana. Podríamos seguir poniendo algunos ejemplos, pero el tema de fondo es que el modelo económico que se ha llamado modelo económico social comunitario productivo, estoy dando el nombre completo, no ha resuelto los problemas estructurales que tampoco se habían resuelto en periodos anteriores, pero de verdad creo que no estábamos tan mal.
Hay una cantidad impresionante de gente que se está moviendo de sus lugares, migrando hacia las ciudades, sea el Alto, sea La Paz, Cochabamba, pero especialmente hacia Santa Cruz, buscando oportunidades de vida, oportunidades económicas, porque el Estado no le ha dado condiciones al ciudadano del área rural, por ejemplo, el que nos alimenta, para quedarse en su lugar, para poder seguir produciendo en el campo y tener acceso a atención de salud o a algún servicio del Estado. Entonces se ven obligados a migrar. El estudio que ha hecho Carlos Hugo Molina desde Santa Cruz, que me parece vital de mencionar, nos habla de que la gran mayoría de municipios que hoy existen en el país no tiene viabilidad. Cada vez se van quedando despoblados más lugares en las zonas rurales. La concentración de población en las zonas urbanas es mayor al 70%. Y estamos hablando de un país que cada vez se urbaniza más, que abandona la producción en el campo y que acaba importando alimentos, además subvencionados. Eso no es viable. No es viable. Estamos hablando de una economía en la que el sector formal, dentro de la población económicamente activa, llegaba el 2013, que es la última vez también que el 2014 escuché el dato, ¿no? Pero era un dato del 2013. Es 14,3% el sector formal dentro de la población económicamente activa. ¿Qué estoy diciendo para hablar en facilito? Son alrededor de 1 millón de bolivianos del sector formal que pagan impuestos al Estado, que sostienen a 11 millones de habitantes. Esto no es viable. En cualquier país, para que un Estado pueda funcionar y cumplir con sus obligaciones, es más de la mitad de la población la que paga impuestos al Estado. Estamos en un modelo que es insostenible desde cualquier punto de vista. Y eso que no estoy mencionando, que muchos de esos pequeñas empresas formales también han pasado a la informalidad con la pandemia, han quebrado y han acabado vendiendo, importando barbijos. Es decir, de repente ni siquiera es 14,3%, es 12%, no lo sé. Pero estamos hablando de que el Estado no puede vivir solamente de ese porcentaje de la población. ¿Qué pasa con el resto? Que son los que mueven la economía: contrabandistas, narcotráfico, remesas. Estamos hablando de que pareciera que todavía se mueve la economía y recursos, y que tiene que ver más con estos sectores informales e ilegales que con la actividad formal que debe promover el Estado. Entonces esto no puede funcionar en el largo plazo. Lo que estamos atravesando, creo yo, y por eso los problemas saltan en todo lado. No tiene que ver solo con el gas o el litio, tiene que ver con la importación de alimentos, con una EMAPA ¿cuál sería el sentido de EMAPA si produjéramos lo mínimo necesario para nuestra alimentación? Digo yo, estamos en un fin de ciclo. El modelo neoliberal empezó a mostrar ya su descomposición en el 2003, ¿lo recuerdan? Empezamos el 85. El 2003, ya la crisis que obligó a Gonzalo Sánchez de Lozada a abandonar el país, mostraba que el modelo estaba en crisis. El 2005, la gente optó por una alternativa que parecía ser alternativa el MAS, y con eso se cumplían 20 años del ciclo neoliberal. El 2005-6 en realidad asume Evo Morales, inician con el tema del proceso de cambio y del nuevo modelo económico. Y estamos al 2023 y claramente se ve que ya el proceso del MAS está en descomposición. Yo me imagino que hasta el 2025 la pelea que ahora estamos viendo de palcos se va a multiplicar, y de lo contrario, aunque no se multiplique la pelea interna, porque llegado el momento que vean que pueden perder el poder, yo creo que van a estar todos juntos de la mano
y abrazados y en total armonía, con tal de no perder el poder. Evistas, arcistas, laramas, renovadores, todos de la mano, felices. Así que hasta yo tengo dudas de que esa pelea siga en el largo plazo, pero creo que a pesar de que se unifiquen o lo que sea, el pueblo boliviano está cada vez más consciente de que esa alternativa a la que la mayoría le apostó no ha dado resultados. No solo no tenemos mejor educación, ni siquiera ya se mide la educación boliviana, es un desastre. No estamos mejor en salud, se hablaba de 56 hospitales, creo se han entregado 12 y a ver si están 5 en funcionamiento. Es un drama el tema del cuento del SUS. Vamos a ver el tema del gas o de lo que ustedes quieran y encontramos problemas. No hay un ámbito en el que podamos decir ha sido exitoso el modelo económico del MAS y hemos transformado las cosas, con excepción del narcotráfico, porque el mirar al costado, dejar hacer, dejar pasar al tema de la producción de coca, ampliar de 12,000 hectáreas a 22,000 sin ninguna argumentación ni necesidad, nos ha llevado a ser un país del cual se preocupan todos los vecinos por el tema del narcotráfico y aparecemos solamente en las noticias, por ejemplo, en Europa cuando incautan algunas toneladas de cocaína que tienen por origen el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces eso sí ha avanzado viento en popa, pero eso no puede ser considerado un éxito. Estamos enfrentando una crisis institucional en la que el gobierno, aparte de ineficiente, es descomunalmente grande la cantidad de gente que debemos pagar, mantener con los recursos públicos, siendo inoperante. Vamos a entrar en la otra ronda al tema de los mercenarios digitales, les llaman ahora. Es una cantidad de gente que mantenemos que no está trabajando para el pueblo boliviano, sino para el partido. Tenemos un parlamento que está duramente cuestionado, más allá de las peleas internas o de la ineficiencia de la oposición. Estamos hablando de una sociedad que no cree en los parlamentarios, ni senadores, ni diputados, ni oficialistas, ni opositores. Es una crisis institucional. No quiero mencionar pues la crisis de la justicia, ya esto ya de memoria lo sabemos. Nadie cree que en Bolivia exista justicia. Hay un sistema de redes de corrupción instalado, del cual es víctima no solamente el perseguido político, sino el conjunto de la sociedad. El Tribunal Electoral no han sido capaces ni siquiera de hacer una auditoría interna para aclararle al país qué pasó con el fraude. A ver, Oscar, Ana María, tú tienes un problema en tu casa y lo primero que no hace es limpiar tu casa, ver qué ha pasado. Te están acusando de algo, lo primero que tú haces es transparentar haciendo una investigación interna. El Tribunal Supremo Electoral, partiendo de Salvador Romero en el gobierno de Áñez, no han hecho nada para ver qué había pasado el 2019 con el fraude. Es decir, he mencionado 4 órganos del Estado, podríamos hablar de yacimientos, de las empresas públicas, del defensor del pueblo, de las gobernaciones. En La Paz parece que no hubiera gobernación, no existe el gobernador de La Paz, no interviene ni con gestión, ni siquiera con show mediático, no hay PAU. Miren, podría seguir largamente, poner ejemplos de la crisis institucional que atraviesa el país. Hay crisis política que implica una crisis de autoridad, donde pasan cosas como que a los policías los amenacen los contrabandistas, o pasan cosas como que en el oriente los avasalladores tomen de rehenes y les hagan firmar acuerdos a los representantes del Estado, a los policías. Es decir, una crisis de autoridad tremenda, crisis de liderazgo, obviamente crisis económica con todo aquello que hemos hablado. Entonces, para mí,
estamos en un fin de ciclo. El diseño de Estado que ha construido el MAS ha fracasado. El Estado plurinacional, que creo que ha sido apropiado por la mayoría de la población, nunca llegó a funcionar y el modelo creado es un fracaso. Además, el centralismo se ha incrementado. No es verdad que hemos construido un Estado descentralizado y con autonomía. Es decir, ya me está mirando el Oscar con que un ratito ya es tiempo. Podría seguir una hora más. Hay una crisis severa del modelo del MAS y el gran drama es que Pau oposición todavía no hay una alternativa que le permita al pueblo boliviano tener esperanza de que este escenario cambie. Muchas gracias, doña Jimena Costa. Damos la bienvenida y primera vez también en el programa a doña Ana María Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo. Senadora, bienvenida al programa. Sobre los elementos ya señalados por nuestras dos primeras invitadas, se han señalado varios elementos. No supimos aprovechar la bonanza económica que tenía el país, el modelo económico no habrá funcionado. Se viene